noche vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, pero antes vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Venimos reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Por lo tanto, te rogamos, te imploramos, Señor, que extiendas tu mano y, Señor, nos fortalezcas espiritualmente, emocionalmente, Señor, pero también en nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús, para compartir esta palabra. Y que aquellos que escuchan, Señor, venga sobre ellos un espíritu de sabiduría y de revelación de parte tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga. En esta noche vamos a estar hablando acerca del tema que hemos estado desarrollando esta semana con la ayuda del Señor, y es el tema de la apostasía irreversible. Hemos hablado acerca del proceso de la apostasía irreversible, ya lo hablamos a partir del sábado, domingo y ayer lunes. Hoy vamos a continuar, pero hoy vamos a ver otro proceso de la apostasía, otro proceso hacia o rumbo a la apostasía. Entonces, veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Quisiera entrar de lleno, ¿verdad?, al tema para que el tiempo nos alcance, ya que si hay algo importante, hermanos, es hablar la palabra de nuestro Dios. Amén. Dentro del proceso hacia la apostasía también hay otro proceso que puede darse, ¿verdad? O sea que prácticamente como que estamos diciendo que hay dos caminos hacia la apostasía: el amor al dinero, y del amor al dinero viene pues los que aman al dinero no proveen a los suyos, ¿verdad? Y estos, dice la Biblia, que son peor que un incrédulo. Entonces, hermanos, número 3, las personas que aman al dinero y que se vuelven idólatras del oro, de la plata, caen en un espíritu de error o son entregados a un espíritu de error, de manera que comienzan a escuchar doctrina de demonios, y luego de eso caen en creer en la falsa ciencia. Y número 6, llegan a negar la doctrina, y luego, hermanos, llegan a negar la fe. Este es otro proceso hacia la apostasía. O sea, hay gente que encubren un pecado, hay gente que luego que encubren el pecado se endurece su corazón, luego caen en la incredulidad, y así van en un proceso de involución, pero a partir de un pecado, digamos así, ¿verdad? Un adulterio, una fornicación, etcétera. Pero en este caso es el amor al dinero, por medio del cual la gente empieza a involucionar, y al amar tanto el dinero no quieren desembolsar, no quieren suplir las necesidades de su hogar, de su casa. Prefieren gastárselo o guardarlo, esconderlo, y no proveer a los suyos. Y de ahí encontramos los siguientes puntos. Vamos a entrar entonces, para estos cristianos ya no hay más ofrenda por el pecado. Dice la Biblia que han pisoteado la sangre del Señor, han afrentado el espíritu de gracia, y ya no queda para ellos más que una horrible expectación de juicio. Eso lo dice Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. La Biblia dice de ellos que más les hubiera valido nunca conocer el camino de la verdad. Eso lo vamos a ir viendo en 2 de Pedro 2, versos 12 al 21. Entonces, este proceso es un proceso de involución hacia la apostasía. Primero hablemos un poquito acerca del amor al dinero.
Otra de las características, hermanos, del proceso hacia la apostasía es el amor desmedido por el dinero. El amor al dinero, el amor a las riquezas, el amor a Mamón, dice la Biblia. Es en 1 de Timoteo 6:10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí no habla nada más de la gente que tiene posibilidades económicas, sino a aquellos que son pobres e incluso que llegan a ser miserables porque solamente codician el dinero, y por esa codicia, hermanos, no se acercan al Señor. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, miren la codicia, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, hay gente que por amor al dinero, hermanos, por la codicia, por el anhelo de tener más riquezas o de obtener riquezas, hermanos, se extravían de la fe, se apartan de la fe. Sencillamente hablando, poniendo un ejemplo, ¿cuánta gente no dice, no tengo tiempo para ir a la iglesia? No tengo, es que tengo que trabajar. Entonces codician, y aunque codician no tienen, pero se extravían de la fe y son traspasados por muchos dolores, pasan angustias. El problema es que a veces nos llevamos entre las patas a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Pero la realidad, hermanos, es que mucha gente al amar al dinero, hermanos, se aparta de la fe, de la confianza en el Señor, y entonces le vienen muchos problemas, muchas angustias. El amor al dinero entonces es un escalón hacia la apostasía. El segundo escalón sería no proveer a los suyos. Esto, hermanos, va de la mano. El amor al dinero va de la mano con no proveer a los suyos, a los de su casa. Entonces, la no provisión al hogar es causa de miseria, es causa de ruina. El hombre que no provee a su casa, la mujer que trabajando no provee a su casa para ayudar. Recuerde que 2 salarios son mejor que 1, dice Eclesiastés. Pero cuando es el varón, ¿verdad?, el indicado, el que va al frente de la casa, hermanos, y no provee para los de su casa, para los suyos, este viene a ser peor que un incrédulo, viene a ser un impío, alguien que no practica la palabra de Dios. Entonces, veamos lo que nos dice la Biblia, hermanos. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, o sea, como esposo es mi deber proveer para mi esposa y para mis hijos, los que todavía dependen de mí. Pero dice que hay que proveer para los suyos, es decir, para los padres, tenemos que proveer. Entonces, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. No puede decir yo creo en Dios, confío en Dios, porque está negándolo con sus hechos. Y dice, y es peor que un incrédulo. Entonces, veamos entonces el siguiente escalón. El primero es amor al dinero, el segundo es no proveer a los suyos, el tercero es un espíritu de error, y luego doctrina de demonios. Esto van de la mano. ¿Por qué, hermano? Veamos esto. Cuando se ha abandonado el amor a la verdad, entonces la palabra del Señor dice que la persona es entregada a un espíritu de error. Es decir, una persona que deja de amar la verdad, Dios al verlo
dice, bueno, entonces amas la mentira. Ok, te voy a dar una ayudadita, y le da un empujoncito hacia el error, hacia la mentira, y les da un espíritu de error para que crean entonces a la mentira, para que desarrollen un receptor y crean a todo lo que es falso. Al recibir un espíritu de error, ese espíritu de error los conducirá a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso es así, hermano. Una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios no le hace caso a las doctrinas o a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. Pero cuando alguien ya tiene un espíritu de error, que es prácticamente un receptor, una antena maligna en él, entonces cualquier engaño, cualquier mentira, la va a creer, la va a escuchar, le va a poner oídos. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso ya lo hemos visto. Entonces, pasemos entonces a un quinto peldaño. El amor al dinero es el primero, no proveer a los suyos es el segundo. Son entregados a un espíritu de error, tercero, y al tener ese espíritu de error, ponen atención a enseñanzas de espíritus demoníacos, a doctrinas de demonios, y entonces creen en la falsa ciencia. Hermanos, así como hay una ciencia verdadera, también hay una falsa ciencia. Y esto lo vamos a ver ahora mismo, ¿verdad? La gente, hermanos, que va involucionando y que va rumbo a la apostasía, pone oído, escucha los argumentos de la falsa ciencia. Es como, digamos, ¿verdad? Yo lo veo así. Hay gente que dice, si el niño tiene hipo o la niña tiene hipo, póngale un hilito rojo. Y dice, es que así lo hacíamos antes. Es un conocimiento, ciencia es conocimiento, pero es un conocimiento falso. Porque otra persona dice, no, no es rojo, es blanco. Y entonces yo lo veo con mis hijos que tienen sus hijos, que son mis nietos. Ellos no le tuvieron que poner nada de eso. Y ahí andan los niños sanos. Por lo tanto, hermanos, hay falsa ciencia, hay falso conocimiento. Entonces, miren lo que vamos a leer acá. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 20, en la Biblia al día, dice, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles. Y dice, y los argumentos de la falsa ciencia. Es decir, evita los argumentos de la falsa ciencia. No lo oigas ni los transmitas. Corta con eso. Nada más a manera de plática. Por ahí veo, ¿verdad?, que algunos promueven Herbalife, Megalife y todo lo life que hay por ahí. Y resulta pues que el dueño de Herbalife, que era el dueño de las Chivas de Guadalajara, ¿verdad? Creo que ese señor murió de cáncer. Murió de cáncer y sus productos de Herbalife promueven que son buenos para prevenir el cáncer. Entonces mi pregunta es, ¿por qué él no tomó de esos suplementos alimenticios? Hay tanta gente que tiene fe en esas cosas, hermano, en esa falsa ciencia. Entonces, cuando se habla de los argumentos de la falsa ciencia, en la palabra de Dios para todos, dice que es un conocimiento que aparenta ser cierto, pero no lo es. Entonces, todo aquel que se aferra a un conocimiento falso
va camino hacia la apostasía. Incluso puede creer más en lo que le transmitieron sus padres que en lo que dice la Biblia. Como aquella mujer, ¿verdad?, que en una fridera pequeña partía el pescado en 3 partes. Siempre lo partía así. Y entonces un día su hija le dice, mamá, ¿por qué siempre que vas a freír cortas el pescado en 3 partes? Entonces dice, porque mi mamá así lo hacía. Ah, ok. Entonces ella le regaló una fridera más grande y seguía cortando el pescado en 3 partes. Entonces la muchacha fue y le preguntó a su abuela, mamá, abuelita, ¿por qué tú tú cortabas en 3 partes el pescado? Y entonces la abuelita le dice, hija, dice, es que nosotros no teníamos para comprar una fridera más grande, por eso lo partíamos en 3 partes. Entonces, a veces hay gente que sigue transmitiendo o practicando ¿cómo podríamos llamarle? Una costumbre, un hábito, una forma de hacer las cosas, por la ignorancia o por la falta de economía de antes. Pero en este tiempo que ya tenemos avances, hermanos, y que tenemos el conocimiento de la palabra, no podemos continuar creyendo en la falsa ciencia. Entonces, 1 Timoteo 6:21 dice que algunos abrazaron la falsa ciencia y por abrazarla se han desviado de la fe. Dejaron de confiar en la palabra del Señor. Dejaron de creer en el Señor. Algunos, perdón hermano que diga esto, no lo digo por nadie en particular, pero yo hablaba con un hermano. Dice, llegamos a un lugar y llevamos a alguien a tallar y el tallador empezó delante de un montón de ídolos, de imágenes. Entre esas imágenes estaba la mal llamada Santa Muerte y habían imágenes de demonios. Y mientras tallaba la espalda y tallaba la columna de esta persona, aquel brujo, porque no era un tallador, no era no sé cómo se llaman estas personas, pero era un hechicero. Entonces hay gente, hermanos, que se va desviando de la fe. Es preferible que usted se vaya con un traumatólogo, que usted se vaya con un doctor que conoce de eso, hermano, a que usted vaya con alguien que, según las creencias antiguas, le van a ayudar. Y entonces yo le y en todo ese tipo de cosas, en los talladores. ¿Y cómo se siente usted? Igual, no se me quita. Entonces, ¿por qué continuar con lo mismo? Entonces, hay quienes abrazan y se van desviando de la fe. Entonces, el apóstol aquí dice que la gracia sea con vosotros. Ahora, cuando llegamos aquí, hermanos, encontramos pues que el amor al dinero, el no proveer a los suyos, el espíritu de error, las doctrinas de demonios, la falsa ciencia, va a llevar a las personas a negar la doctrina. Va a llegar el momento en que digan, eso no es cierto, eso es falso. Yo no creo ya en lo que enseñan. No estoy de acuerdo. Entonces, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Al escuchar estas doctrinas heréticas, negarán la doctrina apostólica que habían recibido y creído. Y entonces no soportarán la sana doctrina. Ahora veamos lo siguiente, hermanos. Segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Tenemos que procurar que el Señor nos halle en su regreso, que estemos sin mancha, que no tenga nada que reprendernos y que tengamos paz.
Y tened entendido, dice el verso 15, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El Señor ha tenido paciencia con nosotros. Pero dice la Biblia que no es que tarde, no es que ya no vaya a venir, es que Él es paciente con muchos, con la gente, con todos, para que nos arrepintamos. Y dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El apóstol Pablo, hermanos, tenía una sabiduría tremenda y aparte las revelaciones que el Señor le había dado. Pero esas revelaciones había gente que las malentendía. Y dice el verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, dice 2 Timoteo 4:3, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Ya no querrán la buena doctrina. Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que va a prestar atención, hermanos, a toda clase de cuentos. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, y que hoy podamos reconocer nuestra necesidad de Él. Entonces, en este cuadro, en esta gráfica, no sé cómo llamarle, hermanos, encontramos pues que hay por lo menos otros 7 pasos hacia la apostasía, que comienza con el amor al dinero, con no proveer a los suyos, con ser entregados a un espíritu de error, con aceptar o creer en las doctrinas de demonios, con poner atención a la falsa ciencia y llegar a negar la doctrina, hasta el grado, hermanos, de llegar a la apostasía, que es negar la fe. El último paso hacia la apostasía es negar la fe, hermano. Cuando entregamos nuestra fe y decimos, Señor, aquí está, no creemos en nada de lo que dice tu palabra, hermanos, hemos llegado a la apostasía. Entonces, para los cristianos que llegan a la apostasía, ya no hay más ofrenda por el pecado, porque han pisoteado la sangre del Señor, han confrontado, han afrentado al Espíritu de gracia, y ya no queda para ellos más ofrendas, solamente queda una horrible expectación de juicio. Entonces, mis hermanos, eso es terrible, ¿verdad? Veamos acá en Hebreos 6:4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento y crucificando, dice, de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, ¿quiénes son los que pueden apostatar? Aquellos que han tenido una experiencia con Dios de salvación, aquellos que han recibido al Espíritu de Dios en sus vidas, aquellos que han tenido una experiencia personal con el Señor, aquellos que de alguna manera, hermanos, sus vidas fueron transformadas y que encontraron la verdad, o la verdad los encontró a ellos y la verdad los hizo libres, pero recayeron. A esos son los que pueden apostatar. Apóstata no es una persona que no conoce, una persona que nunca ha ido a la iglesia, que nunca ha leído la Biblia, sino los que leemos, los que conocemos la palabra del Señor y tal vez hasta predicamos. A eso se le llama apostasía. La Biblia dice de ellos que más les hubiera valido nunca conocer el camino de la verdad. Eso es fuerte. O sea que
¿cómo decirlo? Cuando la Biblia dice así, hermanos, lo óptimo dentro de lo pésimo es que mejor no hubiera conocido. Porque si habiendo conocido se aleja y apostata del Señor, hermano, va a ser castigado mucho más que el que nunca conoció. Y eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Que el que actúa o peca con conocimiento, hermanos, será castigado mucho más que el que no tenía conocimiento. Entonces, si usted conoce la palabra del Señor, yo digo, más le vale volver al Señor. Agárrese, apropiese de la misericordia de Dios. El Señor le está extendiendo su mano. Tómela. Tómese de la mano del Señor. Vuelva al Señor. Crea en su palabra. Confíe en su palabra. Entonces, mis hermanos, voy a leerle lo que dice la Biblia en 2 de Pedro 2:12. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Aquí habla de gente apóstata, gente, hermanos, que no entiende, pero hablan mal. Gente, y los compara con animales. Animales, hermanos, la palabra animal tiene que ver con alguien que no tiene alma, que no tiene entendimiento, que no piensa, que son irracionales. Porque una persona que tiene entendimiento y que es inteligente, hermano, cree en Dios. Hermano, mire, si dice la Biblia que los demonios creen que Dios existe y tiemblan. Es triste que haya gente que son más irracionales, ¿verdad? Que los mismos demonios, que no creen. No sé si me expliqué. Hay animales incluso que son más inteligentes a veces, hermanos, que nosotros los seres humanos. Imagínense, Noé predicando 120 años y la gente no entró al arca de Noé. Y era la única oportunidad de salvación que tenían. Y los que entraron fueron los animales, hermanos. Eso es algo terrible. Entonces, mire, 2 de Pedro 2:13, recibiendo el galardón de su injusticia, es decir, que ellos van a tener su galardón. Recuerden que lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Dice, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Entonces, hermanos, estas son personas blasfemas que a veces se encuentran dentro de la misma congregación. Recuerden, hermanos, que los Gálatas, ellos habían apostatado, hermanos, y estaban dentro de la iglesia. Entonces, hay gente que dentro de la iglesia, hermanos, sigue gozándose de las inmundicias, del pecado, y aún dice que se recrean en sus errores, disfrutan de sus errores, se ríen, se mofan, se burlan, y como si fueran cosas, hermanos, de las cuales digamos que fueran honorables. O sea, son gente que no tiene vergüenza de haber fallado al Señor. Entonces, 2 de Pedro 2:14, cuando digo esto, hermanos, me refiero a que deberíamos estar compungidos y arrepentidos de nuestros pecados. Porque hay gente que cuando habla de sus pecados, lo habla como si hubiera hecho un chiste, ¿verdad? A lo mejor a veces hemos cometido esa falla, ese error de contar cosas de nuestra vida, aunque no lo hace uno con la intención, ¿verdad?, de que sea uno sinvergüenza o ostentar, ¿verdad?, algo. No,
A veces lo hacemos para ilustrar ciertas cosas, pero hay gente que cuando habla de sus pecados, habla, hermanos, como si fuera algo digno de honra. Dice la Biblia, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estos textos se los voy a dejar allí, hermanos, y usted lo va leyendo, solamente le voy leyendo. Han dejado el camino recto y se han extraviado. Entonces, los que dejan el camino recto, los que se extravían son apóstatas, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Mire, hermanos, que una bestia, una mula, fue más inteligente que un profeta que apostató, porque Balaam fue un apóstata. Balaam comenzó siendo un profeta, un vidente. Hermanos, él veía cosas con los ojos abiertos. Yo con trabajo veo cosas cuando estoy durmiendo, a veces sueño. Imagínense, Balaam con los ojos abiertos veían lo que iba a suceder. Pero se vendió. Y por dinero. Bueno, mire, cuando alguien predica por dinero, va rumbo a la apostasía. Uno no puede predicar por dinero. O uno ama al Señor y ama predicar su palabra. Hay gente que no predica si no levanta una ofrenda. Yo he visto muchos pastores, y perdón por los ministros que me escuchen, pero recuerdo que en una ocasión un pastor me dice, voy a hacer una campaña. Voy a traer a tal evangelista, un evangelista que jala mucha gente. Y las ofrendas que yo levante van a ser para mí, no va a ser para la iglesia. Porque yo estoy haciendo la campaña, o sea que la campaña la iba a hacer para ganar dinero. Bueno, la cosa es, hermanos, que nosotros encontramos aquí que una mula era menos apóstata, o menos mula, perdón, menos bestia que el mismo profeta. Entonces debemos tener cuidado si vamos apostatando. Segunda de Pedro 2:17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Van a ser castigados. No me voy a meter en las figuras que hay porque son, hermanos, bastantes. Y yo la verdad quisiera ir cerrando este tema o este punto. Segunda de Pedro 2:18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hay gente que ha salido de otros lugares huyendo del pecado, huyendo del error, y caen en las fauces, en las garras de gente apóstata. Entonces debemos tener cuidado. Hoy le quiero decir esto, hermanos. Ahora eso de que, lo voy a poner para que la hermana Olga anote. Aquel canto que entonábamos antes, decía un hermano, un predicador, un maestro de la palabra, decía que esa frase o ese canto que decía, no me importa la iglesia al que vaya, si detrás del Calvario tú estás. Hoy ese canto ya no es verdad. Hoy sí importa a dónde vas. Hoy sí importa a dónde te congregas. No puedes congregarte en cualquier lugar. Es como cuando yo veo, ¿verdad? Observo y aquí a la vuelta hay una tiendita, pero ahí nada más compramos golosinas o si acaso tortillas, pero mejor se va hasta otra tienda más grande donde está más económico y donde está más acorde al precio.
Entonces, de igual manera, hermano, usted dice, yo voy a llegar a esta iglesia porque me queda aquí cerca. Nada más me bajo de la cama y pum, caigo en el altar. Pero usted, hermano, debe analizar la predicación, la enseñanza que se da. No, hermano, es que a mí me gusta mucho lo que la música que tocan ahí. Es cumbia, es reggaetón, es salsa. No, usted debe buscar un lugar donde se alabe, se adore al Señor, donde se manifiesten los dones del Espíritu Santo y donde se predique la palabra, la doctrina sana. Entonces dice 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo vendió. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, todo esto, hermano, nos habla de apostasía. La apostasía en la que caen ministros y juntamente con ellos las ovejas que los siguen. Segunda de Pedro 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Por lo tanto, mis hermanos, esto es, cuando leo este texto, lo que me viene a mi corazón o a mi espíritu es que dentro de lo peor, lo menos peor es no haber conocido al Señor. Porque si habiendo conocido el camino de la justicia, se vuelve atrás, llega a ser un apóstata, entonces el castigo va a ser terrible, va a ser duro. Así que, amados hermanos, este tema es importante, la apostasía. Hay apostasía irreversible y apostasía reversible. Hoy, si tú te has alejado del Señor, hoy puedes volver a Él. Si tú estás lejos del Señor, hoy puedes volver a sus brazos. Pero si no regresas, puedes estar en peligro de que tu mal sea apostasía irreversible. Pongámoslo así, alguien va al doctor y el doctor le hace un chequeo y entonces dice, usted tiene principio de cáncer. Pero podemos hacer unas cirugías y usted va a quedar sano, le vamos a ganar al cáncer. Pero si esa persona no hace caso a lo que el doctor le dice, pasa el tiempo y empeora. Y cuando va y dice, ahora sí quiero, pues ya no se puede, ya el medicamento ya no va a hacer efecto. Hoy puede ser que tengas apostasía reversible. Hay solución. Hay medicina para tu enfermedad. Pero si la dejas pasar, puede ser que cuando quieras sea demasiado tarde. Te invito a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Te suplicamos, mi Señor, que bendigas la vida de nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan y que aquellos que se han apartado de ti vuelvan a ti, Señor. Si esta noche hay alguna persona que está volviendo a ti, recíbela como recibiste al hijo inmaduro, al hijo menor, al hijo pródigo. Abrázalo, cámbiale, Señor, sus vestiduras, que sean cambiadas sus sandalias, que vuelva a ocupar el lugar de hijo, que se siente a la mesa y coma del pan, del vino, del cordero, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, pues Dios les bendiga a todos.
quiero nada más pues invitarles para que el jueves nos conectemos una vez más. Yo le pido que a los que están pendientes, ¿verdad? Y están atentos a las transmisiones, espero poder transmitir estos días que vamos a estar fuera de acá de Tabasco. Va a quedar a cargo de la congregación y de los temas del miércoles y del domingo el hermano Ángel Alberto Tique Torres y la hermana Sandy Lisbeth van a estar a cargo, hermanos, de atenderlos. No falte a los cultos. Probablemente el jueves a las 8 de la noche esté predicando desde donde andemos, ¿verdad? Y le pido que oren por nosotros. El propósito de decirle esto no es para que, pues no es con propósito, ¿verdad? De ostentar tampoco de que, ay, anda paseando el pastor. Necesitamos visitar a nuestro hijo que tenemos, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado hijos muy, muy buenos, para nosotros son los mejores. Y bueno, pues mi hijo pastorea en Hermosillo, Sonora. Estamos muy orgullosos de él y queremos visitarlo. Así que yo le pido a todos los hermanos que estén orando por nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos estamos viendo.